En física, nos podemos encontrar con una cantidad enorme de problemas para los cuales su solución o es muy difícil o no existe analíticamente. Para esto se recurre a utilizar métodos numéricos con los cuales la solución resulta muy bien aproximada o refleja lo que experimentalmente se observa. Con esta motivación, se propone el desarrollo e implementación de un integrador bidimensional que pueda resolver algún problema particular. El problema a resolver será un ejemplo de electrostática. Para realizar el integrador numérico en dos dimensiones, se utilizaron las derivadas numéricas a segundo orden dadas por el método de diferencias finitas. Ahora bien, si uno considera una función de dos variables y la expande en Taylor a segundo orden, se obtiene la siguiente ecuación. Con este desarrollo en serie de Taylor, podemos aproximar la integral de la función en dos variables como esta suma, en donde se consideran incrementos delta x y delta y en cada una de las mallas. Esta ecuación se simplifica a la siguiente suma, que nada más tiene validez para puntos interiores. Además, y j corren únicamente sobre números impares. Podemos considerar distintos tipos de mallas con base en si la cantidad de elementos de la malla X es un número par o impar, y lo mismo para la malla Y. Para el caso en el que la malla X y la malla Y tienen una cantidad de elementos impar, basta con usar únicamente esta ecuación, ya que con eso se puede barrer completamente a la malla bidimensional usando puntos interiores. Si ahora consideramos el caso en el que X es una malla par y Y es una malla impar, no va a ser posible barrer toda la malla bidimensional utilizando únicamente puntos interiores, debido a que nos va a quedar la franja del lado derecho en donde no se puede utilizar esta ecuación. Para eso necesitamos encontrar una expresión que nos ayude a barrer los puntos de esta franja. Usando las derivadas numéricas que consideren puntos anteriores a aquel en donde se quiere evaluar la derivada y realizando la siguiente integración, se obtiene la expresión deseada. De forma análoga, si ahora consideramos que X es una malla con cantidad de elementos impar y Y una malla con cantidad de elementos par, va a faltar considerar la contribución de la franja inferior, y se puede obtener una expresión similar al caso anterior. Por último, falta considerar el caso en el que tanto la malla X como la malla Y tienen una cantidad de elementos par. Podemos utilizar las ecuaciones mostradas anteriormente para barrer los puntos interiores y ambas franjas. Sin embargo, faltará considerar la contribución del recuadro que se muestra en color café, ya que no puede ser cubierto con estas ecuaciones. Para encontrar la contribución de este rectángulo, se utilizan las siguientes expresiones para las derivadas numéricas y se hace la integración de xn menos delta x a xn y de ym menos delta y a ym, en donde n y m es la cantidad de elementos que tiene cada malla. El problema que buscamos resolver consiste en hallar el campo eléctrico entre dos placas circulares paralelas, ambas con la misma densidad de carga superficial, solo que de signo opuesto. Podemos programar el integrador numérico de la siguiente forma. Importaremos estas cuatro paqueterías de aquí. La primera es para realizar el integrador numérico, estas dos de aquí son para realizar gráficas en 3 dimensiones y la última es para poder sacar el gradiente numéricamente. Teníamos estas cuatro ecuaciones de aquí. La primera consiste en la contribución de los puntos interiores a la integral. Estas dos de aquí corresponden a las contribuciones de la franja derecha y la franja de abajo en los casos de tener estos dos tipos de malla. La franja de abajo se muestra en color rojo y la franja derecha en color morado. Este es el tipo de malla impar-par y este es el par-impar. Y por último, en el caso de tener una malla del tipo par-par, tenemos que considerar la contribución de las franjas moradas y la franja roja, además de este rectángulo café aquí, cuya contribución está dada por la ecuación de acá. Ahora, el integrador se programa de la siguiente manera. Vamos a definir estos tres números iguales a 0 y sobre estos de aquí vamos a sumar el valor de la integral. Además, vamos a definir estos dos incrementos delta x y delta y que no tienen por qué ser iguales. Entonces, en el caso de los puntos interiores, simplemente programamos la primera ecuación que se muestra aquí, y esta es válido para cualquier tipo de malla. Si nuestra malla es del tipo impar-impar, pedimos que nos regrese el valor de la integral. Si es el tipo par-impar, tenemos además que considerar la contribución de la franja morada. Si es el tipo impar-par, consideramos la contribución de la franja roja. Y si es el tipo par-par, debemos considerar ambas contribuciones, además el rectángulo color café. La ecuación del potencial es fácil de plantear.
es solamente la suma de los dos potenciales individuales, como aquí tenemos. Entonces, para programarlo, primero vamos a tener los integrandos, que es esta parte de aquí, y luego vamos a definir otra función en donde tendremos los puntos de la distribución y los puntos donde nos interesa ver nuestro campo. Con dichos puntos vamos a hacer una cuadrícula, así como una matriz cúbica, y corremos los tres índices. Entonces, usando nuestro integrador en dos dimensiones, vamos a tener la solución punto a punto. Luego, le damos condiciones a nuestra distribución. En este caso vamos a tener dos placas de radio 1 y este va a ser el espacio en donde queremos tener nuestra solución. Luego, con la función gradient, vamos a obtener el campo en el espacio que previamente hemos dicho. Para probar el integrador, se usó de ejemplo la función seno de x por seno de y sobre el cuadrado de 0 a pi. Analíticamente, el resultado de esta integral es 4. Usando el integrador numérico, después se graficó cómo fue la convergencia de la solución en función de la cantidad de elementos en la malla bidimensional. Luego se observa que al aumentar la cantidad de puntos en la malla, la solución numérica converge al valor analítico. En el problema de los dos discos paralelos, para ver el campo eléctrico se utilizó la función Quiver, que lo que hace es graficar campos vectoriales en 3 dimensiones. Se observa que las líneas de campo van de la placa con carga positiva, que es la placa roja, a la placa con carga negativa, que es la azul. Además se observa que el campo en el centro de las dos placas va en dirección Z, lo cual es un resultado esperado, pues intuitivamente muy lejos la distribución se asemeja a un dipolo.